Y vamos ya al capítulo 2 del libro de Josué. Josué capítulo 2. Un pasaje conocido por la mayoría de todos nosotros. La historia de una mujer. Conocemos la historia muchos de nosotros. Hasta ahorita cantábamos esa canción, ¿no? Que dice en una de sus estrofas: yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Ojalá que ese sea un anhelo, el deseo del corazón de cada uno de nosotros, el deseo sincero. Si no, te recomiendo que ni lo cantes, pero si lo cantas, ojalá que ese sea el deseo de tu corazón, que el Señor reine en nosotros, que ya no vivamos nosotros, como dice el apóstol Pablo, sino que viva Cristo en nosotros, sino que ahora vivimos en la carne, podamos vivirlo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vamos a ver el día de hoy la historia de una mujer que se rindió literalmente delante de Dios. Y no solo vamos a ver la historia de esta mujer, de hecho, mi intención es que veamos todo el capítulo 2 el día de hoy, así que ya sabrán, vayan haciendo cuentas y vayan preparándose. Porque tenemos muchas cosas que ver. En realidad es sencillo, hermanos, lo que vamos a ver. Tienen ahí el libro de Josué abierto, y antes de comenzar ahí con Josué, quiero que busquen también en sus Biblias, sin perder de vista el libro de Josué, y le voy a pedir a Sergio que si lo puede poner ahí, por favor, Sergio, porque quiero leer un versículo antes de comenzar con lo que vamos a ver el día de hoy, y se encuentra en la segunda carta a los Corintios, si quieren, ahí lo van a poner en la pantalla para que ya no pierdan de vista el libro de Josué. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí conocen este versículo que vamos a leer, aquí en segunda a los Corintios. Quiero recordarlo juntamente con ustedes. Segunda a los Corintios, capítulo 13 y versículo 5. 13:5. Ahí está ya en la pantalla, en palabras del apóstol Pablo. Este es un mandamiento. Y vean cómo dice: examínense. Y esto es para ti y es para mí. Examínense, ¿para qué? Para saber si su fe es genuina. Aquí está el mandamiento, el llamado para ti y para mí. Y yo le ruego a Dios que esto que vamos a ver el día de hoy sirva para que tú, en la medida que estás oyendo lo que vamos a ver el día de hoy, estés examinándote y compruebes si realmente tu fe es una fe genuina. Dice entonces: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Se fijan? Haz el examen. Si después de hacer el examen encuentras o llegas a la conclusión de que Jesucristo no está en ti, entonces es una realidad lo que dice el apóstol Pablo: has reprobado el examen de la fe genuina. No eres salvo, no has nacido de nuevo, no eres hijo de Dios, no vas camino al cielo. Así que examínate. Le ruego a Dios que este tiempo sirva para que cada uno de nosotros nos examinemos y que salgamos del examen aprobados para la gloria de Dios. Vamos entonces a Josué, por favor. Josué, y vamos a ver entonces, les decía, el capítulo 2 de Josué. Quiero que veamos entonces, el mensaje de hoy tiene que ver con la fe. Y vamos a ver algunas cosas relacionadas precisamente con eso, con la fe. Vamos a ver la fe de algunas personas. Vamos a ver en primer lugar la fe de Josué. Vamos a ver en segundo lugar la fe de los dos hombres que Josué envió a espiar o reconocer la tierra de Jericó.
vamos a ver la fe de esta mujer que se menciona aquí, una mujer llamada Rahab. Y vamos a aprender algunas cosas acerca de la fe en este pasaje del día de hoy. Lo primero entonces, la fe de Josué. Miren, Josué, como ya lo hemos visto en el capítulo 1, Josué sabía que Dios lo había llamado para ser el sucesor de Moisés. Recuerden, ya Moisés había muerto, ya no estaba, y Dios de antemano ya había decidido que Josué, hijo de Nun, sería el sucesor de Moisés. Así que Josué estaba consciente de eso. Él sabía que Dios lo había llamado para ser el sucesor de Moisés y llevar al pueblo de Israel a la conquista de la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. Ahora, Josué era un hombre de fe. Josué confiaba plenamente en la fidelidad y el poder de Dios. Pero al mismo tiempo, Josué sabía que él tenía que prepararse para la batalla. ¿Se fijan? Era un hombre de fe, él confiaba en Dios, en la fidelidad, el poder y la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo no dejaba de lado la parte de la preparación. Dios le había dicho claramente a él, prepárate. Dios le había dicho claramente a él, esfuérzate y sé valiente. Él sabía que tenía que prepararse. Y parte de la preparación para ir a la conquista de la tierra de Canaán incluía una estrategia. Como buen líder, como buen comandante, él necesitaba una estrategia para ir y atacar la ciudad de Jericó y conquistarla. Él sabía que no se trataba nada más de ir, pues a ver qué pasa, ¿no? Nos aventamos, cruzamos el río y que Dios nos ayude y a ver qué pasa. No. Era necesaria una estrategia. Era necesario prepararse. Así que, aparte de mandar al pueblo, eso lo vimos la semana pasada, aparte de mandar al pueblo, a todo el pueblo, a que se prepararan para cruzar el río Jordán, Josué envió a 2 hombres para que exploraran la tierra al otro lado del Jordán. Versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Allí está. Repito, Josué, como buen líder, él sabía que no podía nada más ir ir a la aventura y a ver qué pasa en la conquista de la tierra de Canaán. Él sabía que necesitaba una estrategia. Y para esto entonces mandó a 2 hombres a reconocer la tierra. La misión de estos hombres, bueno, ya la leímos, ya la vimos. En otras palabras, la misión de estos 2 hombres era ir, examinar, explorar y recoger la mayor información posible sobre la ciudad de Jericó, su fuerza militar, sus torres de vigilancia, sus puertas de acceso, etcétera, etcétera. Así que aquí viene, mire, el punto al que quiero yo, o el primer punto que quiero que veamos. Josué era un hombre de fe, sí. Y eso creo que no hay duda. Era un hombre de fe, pero también era un hombre prudente y precavido. La fe que tenía Josué no le impedía ser un hombre prudente y precavido. O podemos decirlo de otra manera, la fe que tenía Josué no era excusa para que él se condujera de manera imprudente. Y esto, hermanos, creo que nos enseña algo. La fe de Josué era una fe prudente, una fe precavida, una fe previsoria. Y repito, esto nos enseña algo. Ser prudentes, hermanos, ser precavidos, prepararse para la batalla, óyelo bien, no es falta de fe. Podemos y debemos confiar en Dios. Podemos y debemos confiar plenamente en Él, en su fidelidad, en su poder, en su gracia. Pero óiganlo bien, eso no significa que seamos imprudentes o que no seamos precavidos. Confía en Dios, sí, confía en Dios, pero no seas imprudente.
Confía en Dios, pero no dejes de ser precavido. Tristemente son muchas las personas, y esto ha sido así a lo largo de la historia, son muchas las personas las que en aras de la fe o escudándose en la fe se exponen frecuentemente a riesgos innecesarios. Porque dicen, yo creo en Dios, el Señor me cuida, el Señor está conmigo y no me va a pasar nada. Y muchas veces se avientan a hacer cosas que no deberían de hacer para después arrepentirse y darse cuenta de que no era así como ellos pensaban. Lo que muchos hombres y mujeres a estas alturas le llaman fe, en realidad no es fe, es soberbia, es tentar a Dios. Es tentar a Dios. ¿Recuerdan cuando el diablo tentó a Jesús? Cuando lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo, aviéntate hacia abajo. Y le citó las escrituras, Le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y que te sostengan. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que lo que muchos llaman fe, en realidad no es fe. Repito, es soberbia, es tentar a Dios, es desafiar a Dios. En el caso de Josué vemos que él era un hombre de fe y precisamente porque era un hombre de fe, él también era un hombre prudente, precavido. Él envió a esos dos hombres a explorar la tierra de Canaán, pero lo hizo no por falta de fe. Y eso es algo que también mucha gente tiene problemas. Algunos dicen, bueno, si tienes fe, ¿para qué los envías? Tú confía en Dios y el Señor te va a ayudar. El hecho de que Josué haya enviado a esos dos hombres a reconocer la tierra de Canaán, repito, no era falta de fe. Lo hizo para planear una estrategia y al mismo tiempo para evitar riesgos innecesarios. Pero su fe estaba puesta en Dios. Y él era un hombre de fe, repito, pero también era un hombre prudente y precavido. Así que los envió, dice en el versículo 1, los envió en secreto. ¿Se fijaron? Luego dice en el versículo 1, Josué envió en secreto a dos hombres. Secretamente. Lo que implica que el pueblo, todo el pueblo, en general el pueblo de Israel, no se enteró de que Josué había enviado a esos dos hombres. Y por lo tanto, si el pueblo no se enteró, eso también implica que el pueblo no tuvo participación en esa decisión que Josué tomó. ¿Y por qué comento esto? Porque hubo otra ocasión, años atrás, tiempo atrás, cuando también fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán, no dos hombres, fueron 12 hombres, ¿recuerdan? Pero en aquella ocasión, bajo el liderazgo de Moisés, no fue como sucedió aquí en Josué, que lo estamos viendo. Y quiero que me acompañen a el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, el primer capítulo de Deuteronomio. Quiero que noten la diferencia de lo que pasó con Josué y lo que pasó cuando todavía estaba Moisés. Deuteronomio capítulo 1 y versículo 19, 1:19. Vamos a leerlo, pongan atención ahí, versículo 19. Entonces, aquí está hablando Moisés, es Moisés hablándole al pueblo y les dice, entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea, les dije, han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da.
miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa el Señor Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. ¿Se fijan? Ahí está la promesa y el mandamiento. La tierra es de ustedes, yo se las doy, dice el Señor. Vayan y conquístenla. Ahora, ¿qué pasó enseguida? Versículo 22. Sin embargo, todos ustedes, y refiriéndose al pueblo, todo el pueblo, dice Moisés, se acercaron y me dijeron: primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar. ¿Se fijan? La misma idea. Mandaron espías. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hizo Josué, lo que leemos en Josué, con lo que pasó en este texto que estamos leyendo con Moisés? Vamos a seguir leyendo, miren. Dice Moisés en el versículo 23: me pareció una buena idea, así que elegí a 2 espías, uno por cada tribu. Se dirigieron hacia la zona montañosa, llegaron hasta el valle de Escol y lo exploraron. Vamos a brincarnos algunos versículos por cuestión de tiempo. Y miren, por ejemplo, lo que dice en el versículo 26, sigue hablando Moisés. Sin embargo, ustedes, le dice Moisés al pueblo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron: seguro que el Señor nos odia, por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Vamos a brincarnos ahora al versículo 32. Sigue hablando Moisés al pueblo y les dice: pero aún después de todo lo que él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes, buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Nos brincamos ahora hasta el versículo 42. Versículo 42. Y dice todavía Moisés hablando: pero el Señor me encargó que les dijera: no ataquen, porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. Eso fue lo que les dije, pero ustedes no quisieron escuchar. En cambio, se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia a la zona montañosa para pelear. Bueno, hasta ahí nada más. ¿Cuál fue? Repito, ¿cuál es la diferencia entre lo que estamos leyendo aquí en Deuteronomio con lo que estamos viendo en el libro de Josué? En esta ocasión, con Moisés, el asunto es que no fue Moisés quien, después de consultar a Dios, tomó la decisión de enviar a 2 espías. No fue Moisés. De hecho, como lo leímos, fue el pueblo. Ellos habían recibido la orden de Dios por medio de Moisés cuando les dijo: vayan y conquisten la tierra. Yo estoy con ustedes, yo se las doy, vayan y conquístenla. Pero en esa ocasión el pueblo de Israel en general no creyeron a Dios, dudaron de la promesa de Dios, y ese es el punto. No le creyeron a Dios. Y lo que se les ocurrió hacer fue esto: bueno, sí, ya sabemos que Dios nos dice que la tierra es de nosotros y que tenemos que ir a conquistarla. Pero vamos a hacer esto primero, Moisés. Vamos a mandar a unos espías para que reconozcan la tierra y que nos aconsejen cuál es la mejor ruta para tomar, la mejor ruta para entrar y tomar posesión de la tierra. Hasta ahí parece que todo va bien, ¿no? Pero en realidad lo que había en el corazón del pueblo de Israel era rebelión. Se estaban rebelando en contra de la orden del Señor. Y lo hicieron una vez y lo hicieron otra vez. Una y otra vez. Por eso que hicieron, el Señor les dijo: ya no van a recibir, a ustedes ya no van a entrar a la tierra de Canaán. No lo leímos, pero miren. En el versículo 29 les dice Moisés: pero yo les dije, no se asusten ni les tengan miedo. Ellos estaban atemorizados,
se estaban rebelando en contra de Dios y estaban haciendo las cosas como ellos creían que era mejor. Les dice Moisés, no se asusten ni les tengan miedo, el Señor su Dios va delante de ustedes, Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida de sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante. Y miren el versículo 34, cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente, ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, el hijo de Jefone. Cuando oyeron eso de parte de Moisés, que el Señor les dijo, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra, ¿qué crees que hizo el pueblo de Israel entonces? Parece que se arrepintieron, pero en realidad no se arrepintieron. Miren, versículo 41. Moisés les dice eso y miren lo que dice entonces, versículo 41. Luego ustedes confesaron, hemos pecado contra el Señor. Parece que estaban arrepentidos, hemos pecado contra el Señor. Pero miren entonces lo que dicen ellos. Ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó. ¿Te fijas? Parece que se estaban arrepintiendo, pero ya el Señor les había dicho, ninguno de ustedes va a entrar. Y entonces sí, cuando ven esto, entonces ellos dicen, bueno, está bien, pecamos, y ahora vamos a hacer lo que el Señor nos ha dicho, pero ya el Señor les había dicho que ya no iban a entrar ninguno de ellos. ¿Se dan cuenta cómo es el corazón del ser humano? Siempre, o la mayoría de las veces, quiere hacer lo que él quiere hacer y no lo que Dios dice. Lo que ellos debieron haber hecho en ese momento es quedarse callados, humillarse delante de Dios y sinceramente pedirle perdón. Pero no. Ya que Dios les había dicho, no van a entrar ninguno de ustedes, entonces ahora se atreven a decir, ahora sí, nos vamos a levantar y vamos a ir y vamos a pelear. Y todavía, mira el Señor en su misericordia y su gracia, les dice en el versículo 42, les dice Moisés, pero el Señor me encargó que les dijera, no ataquen, no vayan, porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. ¿Te fijas? Lo que mucha gente llama fe, en realidad es rebeldía en contra de Dios. Y cuando tú o yo hacemos algo creyendo que lo hacemos en aras de la fe y estamos yendo en contra de lo que Dios nos ha mandado o de lo que Dios quiere que hagamos, óyelo bien, eso no es fe, eso no es obediencia, eso es rebelión en contra de Dios. Y va a pasar lo mismo contigo y conmigo. Si insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, lo único que va a pasar es que vamos a ser derrotados y aplastados, porque Dios no está con nosotros. Eso le pasó al pueblo de Israel. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado a ti y a mí? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Y en vez de hacerlo te quejas y te rebelas en contra de Dios. Y entonces cuando ves venir la disciplina de Dios sobre ti, entonces sí, ahora sí quieres obedecer, entre comillas. Y el Señor te dice, no lo hagas porque yo no estoy contigo. Y si haces lo que tú quieres hacer, vas a ser aplastado por tus enemigos. Más adelante, ya en el pasaje que estamos leyendo de Josué, en el caso de Josué, era diferente, ya era otra generación, otro líder,
Y en esta ocasión el pueblo de Israel ya no tuvo que ver con este asunto de enviar a dos espías. Josué lo hizo confiando en el Señor y lo hizo para trazar una estrategia, un plan para la batalla. Pero su confianza estaba puesta en Dios y él estaba guiándose según lo que Dios le había mandado. Así que envió a los dos espías y los dos espías fueron, y entonces vamos al segundo punto. Ya vimos un poquito la fe de Josué, ahora vamos a ver la fe de estos dos espías. Josué capítulo 2, versículo 1 todavía, la segunda parte del versículo 1. Dice así: entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Miren, estos dos hombres, al obedecer a Josué, en última instancia, ellos estaban obedeciendo a Dios. Así que, al escuchar la orden de Josué, se prepararon, se armaron de valor y fueron a la tierra de Canaán a explorar la tierra. Lo hicieron por obediencia a Josué, pero en última instancia lo hicieron porque confiaban en Dios. Estos dos hombres también confiaban en Dios. Su fe, su confianza también estaba puesta en Dios. Ahora miren, ellos confiaban en Dios, pero tampoco eran imprudentes. También eran precavidos. ¿Ah? Llegaron a la casa de esta mujer llamada Rahab. Cuando el rey de la ciudad se enteró de que que estaban allí estos dos hombres, mandó a investigar, le preguntaron dónde estaban, la mujer los escondió. Ahorita vamos a esa parte. Ajá. Pero al día siguiente, la mujer los sacó de su casa por una de las ventanas y les dijo a estos dos hombres en el versículo 22. No, versículo 15, perdón. Versículo 15. Dice, entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar, ¿a quiénes? A los dos espías, por una cuerda desde la ventana. Huyan a la zona montañosa, les dijo, escóndanse allí de los hombres que los están buscando por 3 días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Ahora sí, versículo 22. Los espías subieron a la zona montañosa y se quedaron allí 3 días. ¿Te fijas? Estos hombres confiaban en Dios, pero al mismo tiempo también eran prudentes, eran precavidos. Sabían que Dios estaba con ellos, sabían que Dios los estaba cuidando, pero se escondieron 3 días. Y eso no es falta de fe. ¿Eh? Eso es prudencia. Ellos estaban confiando en Dios, pero actuaron prudentemente. O lo podemos decirlo a la inversa. No fueron imprudentes porque confiaron en Dios. Y tal era su confianza en Dios, mira, tal era la confianza de estos dos hombres en Dios, que no solo fueron prudentes y se escondieron 3 días, que mira lo que dice el versículo 8. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. ¿Te fijas? ¿Qué notas allí? Estamos hablando de la fe de estos dos hombres. Tal era su fe en Dios de estos dos hombres, tal era su confianza, que esa noche, estando ya en la ciudad de Jericó, en el campo enemigo, en la casa de esta mujer, sabiendo que los estaban buscando, sabiendo que su vida corría peligro, esa noche, ¿sabes qué hicieron estos dos hombres? Se prepararon para dormir. Y se durmieron. Descansaron. A tal grado, a tal punto era la fe, era la confianza de estos dos hombres. Se dispusieron a dormir y estoy seguro que durmieron. Hermanos, eso es fe. Eso es fe.
La verdadera fe, hermanos, no nos da permiso ni debemos usarla como excusa para ser imprudentes, para exponernos a riesgos innecesarios, pero al mismo tiempo la verdadera fe, ¿ah?, nos puede dar a ti y a mí, aún en medio de las peores circunstancias que pueda atravesar tu vida, te puede dar la fe en Dios, o Dios, por medio de la fe, te puede dar esa paz que solo Dios puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de las peores circunstancias de tu vida, tú puedes estar en paz, tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar confiando en Dios. Aún en medio de las peores circunstancias, en medio del panorama, aunque se vea por muy negro, tú puedes tener la misma seguridad y la misma convicción que David en uno de los salmos, cuando dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La fe en Dios puede darnos la misma seguridad de David que él expresa en el Salmo 23 cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Una persona con una fe genuina es una persona que, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, es una persona que por nada está afanosa, ¿ah?, sino que sus oraciones y sus acciones de gracias son conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y cuando esa persona vive de esa manera, ¿ah?, esa persona puede experimentar en su corazón, en su alma, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estos hombres estaban así. Sabiendo que los estaban buscando, sabiendo que su vida probablemente corría peligro, estos hombres se acostaron y durmieron en paz, porque su confianza estaba puesta en Dios, en Él y solo en Él. Así que podemos ya ir haciendo algunas preguntas, ¿no?, a manera de examen. Y la pregunta sería: ¿cómo está tu fe? ¿Tú que dices que confías en Dios? ¿Tú que dices que crees en Dios? Esa fe que dices tener en Dios te mueve, te ayuda para que tú, lejos de ser una persona imprudente, seas una persona prudente, precavida, y te prepares para la vida y para muchas cosas de la vida, sin dejar de confiar en Dios, ¿o no? Esa fe que dices tú tener en Dios te ayuda para que cada noche tú puedas irte a la cama con la seguridad del salmista cuando dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Puedes dormir durante la noche o no? Puedes descansar sabiendo que toda tu vida, toda, está en las manos del Dios todopoderoso y soberano, ¿o no? O estás en la cama revolcándote de un lado para un lado y para el otro, dándole vueltas a los asuntos de tu vida, afanándote, preocupándote: ¿qué va a ser de mi mañana? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si aquello? Y por cierto, noten, vamos a ver la diferencia entre la fe de estos dos hombres que Josué envió, la confianza que ellos tenían en Dios, ya la vimos, pero comparémosla con la fe, entre comillas, porque a eso creo que no le podemos llamar fe genuina, de los habitantes de la ciudad de Jericó. Miren lo que les dice esta mujer Rahab a estos dos hombres. Dice que ella subió, en el versículo 8, subió a la azotea para hablar con ellos, al final del versículo 8. Y en el 9, miren lo que les dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos, ¿qué cosa? Miedo de ustedes,
Cada habitante de esta tierra vive como aterrorizado. ¿Te fijas? Ellos, la confianza de ellos, la fe de ellos estaba puesta en sus dioses. Dioses que ellos habían inventado, dioses que ellos habían formado con sus propias manos, dioses que de ninguna manera les podían dar la confianza y la seguridad y la paz que solo Dios puede dar. Así que vuelvo y repito, ¿cómo está tu fe? ¿Se le puede llamar fe a eso que tú dices que es fe en ti o no? ¿Vives plenamente confiado en Dios o vives permanentemente con miedo y en algunos casos hasta aterrorizado por lo que pueda pasar en tu vida? El corazón de todos los habitantes de Jericó se llenó de pavor, de miedo, de terror. Y todos, excepto una persona, se negaron a obedecer a Dios. Esa persona era esta mujer llamada Rahab. Su corazón también se llenó de miedo. Pero con todo y el miedo que ella tenía en su corazón, ella creyó en Dios. Su corazón se llenó de miedo, pero ese miedo que había en su corazón produjo en ella un temor reverente hacia Dios. Y es lo que quiero que veamos ahora, la fe de Rahab. Y antes de que comente yo un poco acerca de la fe de esta mujer, acompáñeme al Nuevo Testamento para que veamos lo que dice la Biblia acerca de esta mujer en dos pasajes. El primero de ellos está en Hebreos capítulo 11. Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 31. Hebreos 11 y versículo 31. Dice ahí ese versículo: fue por la fe que Rahab, la prostituta, para que quede bien claro que es la misma, Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron, se negaron a obedecer a Dios. ¿Se fijan? Es increíble. Ese miedo que produjo en ellos el saber que el Dios de Israel estaba con el pueblo de Israel, eso debió producir en ellos humillación. Ellos debieron humillarse delante de Dios y no lo hicieron. En vez de eso, dice, se negaron a obedecer a Dios. Pero en el caso de Rahab dice, pues ella había recibido a los espías, o más bien en paz a los espías. Ella tuvo fe, ella creyó en Dios. Y esa fe, esa confianza que puso en Dios, le sirvió, le ayudó para que ella no fuera destruida junto con los habitantes de la ciudad. El otro pasaje que quiero que veamos es Santiago, la carta a Santiago. Búsquenlo por favor, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 y versículo 25. Dice, Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. ¿Notaste? Su fe. Ella, a diferencia de todos los habitantes de su pueblo, de su ciudad, ella confió y creyó en Dios. Y su fe le ayudó para que fuera salva. Ahora lo notaste en lo que leímos en Hebreos y en Santiago. Hebreos, el autor de Hebreos dice que por la fe esta mujer no fue destruida junto con los habitantes de la ciudad. Y Santiago dice que esta mujer por la fe fue declarada justa ante Dios. ¿Te fijas? La fe de esta mujer la salvó tanto físicamente como espiritualmente.
Su fe le salvó de no ser destruida físicamente con todos los habitantes de la ciudad. Y su fe, por su fe, dice Santiago, fue declarada justa ante Dios. Fue declarada justa. Y si ustedes se están preguntando, bueno, ¿y en ese versículo dónde habla de la fe de Rahab? Pero si ustedes leen el contexto de ese versículo, se darán cuenta fácilmente que Santiago está hablando de la fe. Una fe que si es una fe genuina, es una fe que produce obras. Y en el caso de Rahab, su fe produjo obras. Y la obra que ella hizo fue esconder a los dos espías. Ajá. Así que su fe fue la causa o la razón por la que ella fue salvada tanto física como espiritualmente. Ella creyó en Dios. Creyó, y esto es interesante, ¿eh? Ella creyó las cosas que había oído hablar de Dios. Regresen a Josué, miren. Regresen a Josué capítulo 2. Y vamos a leer entonces, versículo 2 ahora. Ya están ahí los dos espías en casa de esta mujer, y dice el versículo 2, pero alguien le avisó al rey de Jericó, unos israelitas vinieron esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab, saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, oigan, quien había escondido a los dos hombres, respondió, es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. Y vean la aclaración que hace Josué, versículo 6. En realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán, y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Ahí está. A estas alturas, esta mujer ya tenía el corazón lleno de temor, pero no temor porque fueran a destruir la ciudad ni la fueran a destruir a ella. Su corazón estaba lleno del temor reverente delante de Dios. A estas alturas, esta mujer ya había puesto su confianza en Dios. A estas alturas, esta mujer ya había reconocido al Dios de Israel. ¿Y cómo sabemos esto? Por lo que hizo con los dos espías. Los ayudó. Y esta mujer llegó a creer en Dios y llegó a reconocerlo como el único Dios vivo y verdadero y a poner su confianza en Él. ¿Sabes por qué? Por lo que la mujer había oído hablar acerca de Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 9, por favor. Les dice la mujer a esos dos hombres, sé que el Señor les ha dado esta tierra, todos tenemos miedo de ustedes, cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, y aquí viene el versículo 10, ¿por qué? Dice, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto, y sabemos lo que le hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear, oigan, después de oír semejantes cosas. ¿Se fijan? La fe de esta mujer fue resultado de haber oído acerca del Dios Todopoderoso y Soberano. Hasta los oídos de esta mujer llegaron las cosas, las hazañas, los milagros, los prodigios que el Dios de Israel había hecho a favor del pueblo de Israel. Hasta sus oídos llegaron. Ella sabía lo que el Dios de Israel había hecho a favor del pueblo de Israel.
Y esto, hermanos, nos enseña algo acerca de la verdadera fe, la fe genuina. Y es lo que dice la Biblia en la carta a los romanos. No lo busquen, estoy seguro que lo recuerdan. Romanos capítulo 10 dice que con el corazón se cree para justicia. Esta mujer llegó a creer en su corazón. Lo creyó lo que había escuchado acerca de Dios, creyó todas esas cosas maravillosas y poderosas que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel. Y esto entonces nos enseña o nos recuerda algo más, hermanos. Y aquí viene, miren, y es esto. Para que alguien sea salvado por Dios, obviamente, tiene que pasar algo, y el apóstol Pablo habla también de esto en la carta a los romanos, pero repito, para que alguien sea salvado por Dios, tiene que invocar el nombre de Cristo. ¿De acuerdo? Si no es así, no hay salvación. Entonces, para que alguien sea salvado por Dios, tiene que invocar el nombre de Cristo. Pero para que alguien invoque el nombre de Cristo, primero tiene que creer en Cristo. ¿Vamos bien? Bueno, pero para que alguien crea en Cristo, antes de eso tiene que oír acerca de Cristo. Y para que alguien oiga acerca de Cristo, alguien más tiene que hablarle acerca de Cristo. ¿Se fijan? Oigan bien, nadie, absolutamente nadie será salvo sin oír y creer la verdad acerca de Cristo. Nadie será salvo sin oír y creer la buena noticia del Evangelio, la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos que la fe, Romanos 17, la fe viene por el oír. ¿No es lo que estamos viendo en el caso de Rahab? Ella había escuchado. Ella escuchó una y otra vez, escuchó los milagros, las maravillas que hizo Dios, el único Dios vivo y verdadero a favor del pueblo de Israel. Ella lo sabía, lo había oído primero, y eso que ella escuchó produjo en ella fe, una fe real, una fe genuina. Y mira lo interesante y lo maravilloso de esto. Esta mujer llamada Rahab, mira, en primer lugar, no pertenecía al pueblo de Israel. Ella era gentil, ella era cananea, gentil. Y al no pertenecer al pueblo de Israel, entonces no tenía ningún derecho a las promesas del pacto que Dios hizo con Israel. Estaba excluida, fuera del pacto, de las promesas que Dios tenía con su pueblo. Pero por si eso fuera poco, ella era, y lo dice textualmente claramente, ella era prostituta. Una práctica que estaba prohibida por Dios, y está todavía prohibida por Dios, pero en ese entonces para los israelitas. Entonces, no era judía, era prostituta, y por si eso fuera poco, era parte o pertenecía a un pueblo que por su rebelión y su desobediencia a Dios, ese pueblo estaba condenado a muerte por Dios. A causa de sus terribles pecados de idolatría, recuerden, esos pueblos en aquel entonces adoraban principalmente a un dios llamado Baal. Terrible lo que hacían, terrible lo que hacían. Parte de su adoración a Baal consistía en sacrificios humanos. Y especialmente, oigan, especialmente sacrificios de bebés. Bebés que eran quemados vivos para satisfacer a su dios Baal. Se los ofrecían a Baal. Tenían imágenes de Baal con los brazos así estirados. Eran estatuas de bronce, huecas por dentro. Adentro ponían una hoguera.
al grado de que la estatua se calentaba, ya se imaginarán, terriblemente. Y a los bebés los ponían en los brazos de esa imagen. Cuando la estatua estaba, en algunos casos, al rojo vivo. Y los ponían vivos. La adoración a Baal también incluía prostitución. Había mujeres que se hacían llamar sacerdotisas y estaban allí en el templo. Y no era otra cosa más que prostitución y todo tipo de prácticas inmorales y perversas. Ese pueblo de Jericó, igual que otros pueblos, se habían corrompido totalmente, estaban completamente corrompidos por su idolatría y por su inmoralidad sexual. Y eso no es todo, el asunto es que estaban corrompiendo a otras naciones alrededor de ellos. Estaban corrompiendo la tierra con sus pecados. Y Dios, en su gracia, Dios había sido paciente con ellos, dándoles tiempo para que se arrepintieran, dándoles oportunidad una y otra vez para que se arrepintieran y se volvieran a Él. Pero no lo hicieron. Seguían rebelándose en contra de Dios. Se negaron a obedecer a Dios, como ya lo leímos en uno de los versículos. Y ahora el tiempo de la paciencia de Dios se había terminado. Y había llegado el tiempo del juicio de Dios sobre las naciones de esa tierra, incluyendo Jericó. Y el instrumento que Dios usaría para llevar a cabo su juicio sobre esos pueblos, sobre esas naciones, sería el pueblo de Israel. Dios acabaría, Dios exterminaría por completo a esas naciones a causa de su perversión. Y el instrumento que Dios usaría era el pueblo de Israel. Miren lo que dice nuevamente el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31, versículo 1. Cuando Moisés terminó de dar estas instrucciones a todo el pueblo de Israel, dijo: ya tengo 120 años y no puedo seguir guiándote. El Señor me dijo: no cruzarás el río Jordán. Sin embargo, el Señor tu Dios, oigan, el Señor tu Dios sí cruzará delante de ti. Y oigan lo que dice enseguida: Él destruirá a las naciones que viven allí, y tú tomarás posesión de esa tierra. Josué te guiará para cruzar el río, tal como el Señor prometió. El Señor destruirá a las naciones que viven en esa tierra, tal como destruyó a Sehón y a Og, los reyes de los amorreos. El Señor te entregará a los que viven allí, y tú tendrás que hacer con ellos lo que te ordené. Así que, sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. ¿Te fijas? El tiempo de la paciencia de Dios había terminado, era tiempo de juicio para esas naciones. Dios iba a acabar con ellos a causa de su perversión, de su idolatría, de su inmoralidad. Y el instrumento en las manos de Dios sería el pueblo de Israel. Esa mujer, Rahab, de la que estamos leyendo, esta mujer de alguna manera representaba a ese pueblo, a su nación, a su ciudad. Ese pueblo completamente depravado por su idolatría y su inmoralidad sexual. Pero, y aquí viendo lo bueno, y vamos entrando ya en lo más importante, pero Dios, díganlo bien, Dios derramó su gracia y su misericordia sobre ella y la salvó. Una mujer igual de pecadora que el resto de la gente de su ciudad. Una mujer que, repito, representaba toda la perversidad y la corrupción que había allí en su ciudad, pero Dios tuvo gracia y misericordia de ella y la salvó.
Al oír esta mujer lo que Dios había hecho a favor de su pueblo, ella creyó en Dios. Ella puso su fe en Dios y demostró su fe en Dios, entre otras cosas, ayudando a los dos espías. Ahora, ¿recuerdan cómo lo hizo? Ya lo leímos, pero ¿recuerdan cómo lo hizo? ¿Qué hizo con los espías cuando los andaban buscando? Cuando el rey mandó unos sirvientes a su casa para preguntarle por los espías, ¿qué hizo esta mujer? Los escondió, sí. ¿Y qué más? Y les mintió. Y entonces tenemos que hacer la pregunta: ¿se justifica la mentira de Rahab? ¿Se justifica la mentira? En este caso, aplica y es pregunta, ¿aplica el dicho, el fin justifica los medios? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y bueno, a esto tenemos que decir enfáticamente no. No. Hermanos, la mentira no tiene justificación en ningún caso. Y entonces vendría la otra pregunta: ¿y entonces qué con la mentira de esta mujer? Bueno, sencillamente esta mujer hizo en esa ocasión lo que ella estaba acostumbrada a hacer. Era una mujer que estaba acostumbrada a eso, a engañar, a mentir. Ella era prostituta. Junto con eso, tenemos que mencionar la soberanía de Dios. Dios es soberano y en su soberanía Él usa las cosas y a las personas para hacer su voluntad como Él quiere, cuando quiere, de la manera que quiere y con quien quiere. En ese caso, Dios en su soberanía permitió y usó la mentira de esta mujer para ayudar a los dos espías que estaban allí en la casa de esta mujer. Así que vemos la gracia de Dios, pero vemos también la soberanía de Dios. Y es interesante, y esto creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo. Así es. Miren, vemos a Dios protegiendo a esos dos hombres en la casa de esta mujer, de Rahab. Y de hecho, al proteger a esos dos espías, Dios estaba protegiendo de alguna manera a todo el pueblo de Israel. Pero lo hizo sin que esos hombres se enteraran y sin que el pueblo de Israel también se enterara. Esos dos hombres, cuando la mujer mintió, esos dos hombres ya estaban escondidos. Así que ellos ni siquiera se enteraron. Dios los estaba cuidando, Dios estaba viendo por ellos y ellos ni siquiera se dieron cuenta de eso. Y muchas veces pasa lo mismo en tu vida y en mi vida. Dios, la mano de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios sobre nosotros, cuidándonos, y en ocasiones o en circunstancias, muchas veces que nosotros simplemente ni nos damos cuenta. O en ocasiones Dios usa también en su soberanía a otras personas para nuestro bien. Y nosotros ni nos damos cuenta de eso. Y podemos ver, repito, la gracia, el amor, el cuidado, la soberanía de Dios en esto también. Así que la fe de esta mujer se demuestra en eso, precisamente en que ayudó a esos dos hombres. Los escondió y luego los ayudó a salir de la ciudad. Y es que, hermanos, esto nos enseña algo. Miren, la fe verdadera, la fe genuina, se hace evidente, entre otras cosas, óiganlo, en la manera en que tratamos a los hermanos de la fe. Una fe genuina lleva a la persona a amar y ayudar a los hermanos en la fe. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Juan en una de sus cartas, en su primera carta? Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Saben en qué? En que amamos a los hermanos. Una evidencia de la verdadera fe.
Y dice enseguida, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que no te engañes. Si tú tienes, si en tu corazón siempre hay una actitud de, ¿cómo decirlo?, de menosprecio o desprecio o de indiferencia hacia los hermanos en la fe, cuidado, porque es probable que la fe que dices tener no sea una fe genuina. Repito, la verdadera fe se hace evidente en la manera en que tratamos a los hermanos en la fe. O dicho de otra manera, una manera de saber si nuestra fe es genuina es por la manera en que tratamos a los hermanos en la fe. Así que voltea a ver a tus hermanos. ¿Cómo estás en relación a ellos? ¿Cómo los tratas? ¿Qué sientes por ellos? ¿Estás dispuesto a ayudarles en la medida de lo posible? ¿Te interesa su bienestar? ¿Te interesa su vida? No solo su vida física, sino su vida espiritual. ¿Oras por ellos? ¿Los animas? ¿Los alientas? Si es necesario, te acercas y los confrontas. ¿O no? ¿O nada más vives para ti mismo y diciendo yo lo mío y los demás, bueno, que Dios los bendiga y ya? Cuidado, repito, porque si es así, es muy probable que eso que tú dices llamar fe, no es fe. Así que Rahab, después de que oyó todo lo que Dios hizo a favor de su pueblo, creyó en Dios. Y su fe la demostró ayudando a los espías, pero no fue únicamente lo que hizo. Dice otra vez el pasaje de Romanos 10, que con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso fue lo que hizo esta mujer, Rahab. Versículo 11, otra vez, por favor. Le dice a los espías, no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Y aquí viene, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mira qué declaración, Mira qué confesión de fe hizo esta mujer. Y es que es así, con la boca se confiesa. Se cree con el corazón, pero con la boca se confiesa. Así que esta mujer primero oyó acerca del Dios de los israelitas, creyó en Él, puso su confianza en Él, supo que Él, el Señor, el Dios de los israelitas, es Dios supremo, arriba en el cielo y abajo en la tierra. En otras palabras, esta mujer confesó delante de aquellos espías, el Dios de ustedes, el Dios de Israel, ese Dios está muy por encima de todos nuestros dioses. Y miren que los cananeos tenían muchos dioses, pero esta mujer pudo reconocer ese Dios de ustedes, el Dios del que yo he oído, ese Dios es supremo. Y eso significa eso, Él está por encima de todo, Él está muy por encima de todos nuestros dioses. Él es supremo. En otras palabras, esta mujer supo y creyó lo que ahora tú y yo sabemos, lo que ahora tú y yo creemos y hasta lo cantamos. ¿No? Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Esa mujer lo supo, lo creyó, estaba convencida de eso. Y es que, hermanos, aquí viene otra característica de la verdadera fe genuina. La verdadera fe reconoce que el Señor, igual que Rahab, reconoce que el Señor es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y al mismo tiempo la verdadera fe reconoce, o más bien la verdadera fe no reconoce a otro Dios aparte de Dios. Él es el único Dios supremo, el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Con la boca se confiesa. Confiésalo, hermano, confiésalo, créelo y confiésalo. Y es que tiene que ser así. Para que lo confieses,
Primero lo tienes que creer en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿recuerdan? Así que no puedes confesar con tu boca lo que tu corazón simplemente no cree. Esa mujer pudo confesar con su boca esto porque en su corazón ella lo creyó. Lo creyó. Así que miren, Rahab oyó hablar del Dios de Israel, creyó en el Dios de Israel, reconoció que Él, el Dios de Israel, es el Dios supremo, se humilló ante Él y no fue todo lo que hizo. También se refugió en Él. Y esa es otra característica de la verdadera fe. La verdadera fe lleva a la persona a refugiarse en Dios, en el Dios supremo que reina en los cielos y en la tierra. Esta mujer se refugió en Él. Es decir, buscó la misericordia de Dios, pidió la misericordia de Dios. Rahab no dudó del poder de Dios, tampoco dudó de su gran misericordia para perdonar. Ella sabía, ella había escuchado, Él es el Dios supremo, Él es el Dios todopoderoso, pero también había escuchado que Él es Dios misericordioso. Así que no dudó ni del poder de Dios, pero tampoco dudó de la misericordia de Dios y buscó la misericordia de Dios. Ella sabía que podía recibir la misericordia de Dios, pero sabía que para recibir la misericordia de Dios tenía que pedirla. Y eso fue lo que hizo. Pidió misericordia. Versículos 12 y 13. Le dice a los espías: ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Así que esta mujer oyó hablar de Dios, creyó en Dios, confesó a Dios, se humilló ante Dios y se refugió en Dios y pidió la misericordia de Dios. Características de una fe genuina. ¿Y tú, mi hermano? ¿Y tú que estás aquí? ¿Qué de ti? Pregunta: ¿puedes creer y confesar lo mismo que esta mujer? ¿Crees que el Señor es Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra? ¿Lo crees? ¿Ah? ¿Crees que Él y solo Él es todopoderoso y soberano? ¿Crees que Él gobierna arriba en los cielos pero también abajo en la tierra? ¿Y que Él es Dios en toda la tierra? Es interesante, ¿eh? Él es Dios supremo arriba en los cielos, sí, pero también abajo en la tierra. De toda la tierra, Él es Dios supremo en toda la tierra. Así que vuelvo y repito, ¿lo crees? ¿En serio? ¿Lo crees? ¿Crees que no hay nadie como Él ni en el cielo ni en la tierra? ¿Crees que Él hace su voluntad en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra? ¿Crees que Él está por encima de todos y de todo? ¿Crees que Él gobierna, controla, dirige y sostiene toda tu vida y todas las áreas de tu vida? ¿Lo crees? Y si es así, déjame hacerte la pregunta. Y la pregunta es esta: si de veras lo crees, ¿y entonces por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas tanto? ¿Por qué frecuentemente andas tronándote los dedos y pensando qué será de ti el día de mañana? Algunos deberían llevar el sobrenombre de Marta. Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Recuerdan lo que le dice el Señor Jesús a Marta, la hermana de María? Porque están así, constantemente afanados, preocupados. Y si tu vida se caracteriza por eso, por el afán, por la ansiedad, por el miedo, por el temor, cuidado, es muy probable que en realidad tú no crees lo que dices que crees.
En realidad no crees que el Señor es Dios supremo, arriba en los cielos, pero también abajo en la tierra. A lo mejor tu fe es como la fe del rey Ben-Hadad. ¿Recuerdan? Hace rato leíamos en el libro de Reyes, cuando le manda, le dice a su ejército: el Dios de Israel es Dios de las montañas, pero no de las colinas o de los valles. Imagínate. Nada más de las montañas, pero si vamos a la guerra en los valles, ahí vamos a poder ganar. Muchos andan por la vida de esa manera, creyendo algunas cosas de Dios y otras cosas no. Creyendo que Dios, bueno, sí, Dios puede ayudarme en esto, pero en esto de acá, no creo. Honestamente lo veo bien difícil. No creo. No es así. Óyelo bien y grábatelo. Dios es Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Él es el Señor de toda la tierra y no hay nada, óyelo bien, nada que pase en tu vida, no hay ninguna circunstancia que pase en tu vida que Dios no pueda controlarlo o que esté por encima de Dios. No lo hay. Así que vuelvo y repito, ¿qué de ti? ¿Crees que el Señor es Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra? Si después de pensarlo dices, bueno, en realidad a veces dudo, entonces ve delante de Dios y dile: Señor, perdóname y ayúdame a vivir cada día confiando en ti, sabiendo que tú eres el soberano. Terminamos, y no quiero terminar sin mencionar esto. Miren, Rahab, aquella mujer Rahab, sabía que su salvación dependía de algo. Y vamos a leerlo, miren. En el versículo 14 le responden los dos espías: te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya, le prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Huyan a la zona montañosa, les dijo. Escóndanse allí de los hombres que los están buscando por 3 días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Antes de partir, los hombres le dijeron: estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho, solo, oigan, aquí viene la condición, solo si siguen las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones, respondió ella. Entonces Rahab les despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Rahab sabía que su salvación dependía de algo, de que aquella cuerda color escarlata, es decir, rojo, estuviera colgando de su ventana. De modo que en cuanto se fueron los espías, inmediatamente ella colgó la cuerda ahí en su ventana. Y por cierto, esa es otra característica de la fe verdadera. La fe verdadera nos lleva a actuar y actuar rápidamente. Rahab no se esperó a que pasaran los 3 días en que los espías estuvieran escondidos y luego regresaran. No esperó a ver que ya venían ellos y estuvieran ya conquistando la ciudad. No, inmediatamente después de que los despidió, ella colgó la cuerda de su ventana. Sabía que su salvación dependía de eso, de esa cuerda color rojo colgada de su ventana. Ahora tú y yo sabemos que nuestra salvación depende y está asegurada en el hecho de que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, fue colgado en la cruz
del Calvario. Aquella mujer había escuchado de las obras poderosas que Dios hizo a favor de su pueblo Israel. Nosotros también leemos y sabemos de las obras poderosas que Dios hizo y hace, pero óyelo bien, no hay obra más poderosa, no hay obra más poderosa que la obra que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario, la obra de redención. Nuestra salvación depende y está asegurada en esa obra perfecta y maravillosa, la obra de redención que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Él fue colgado allí en la cruz, en tu lugar, llevando tu culpa, pagando tu culpa y recibiendo el castigo que tú merecías recibir. Y por su sangre fuimos nosotros salvados. La sangre de Jesucristo, dice la Biblia en la primera carta de Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nuestra salvación está segura, segura. Y no depende de nada que nosotros hayamos hecho ni que podamos hacer. No, está segura porque Cristo llevó a cabo esa obra poderosa de redención. Y esa obra fue completa. Él mismo lo dijo al morir en la cruz. Consumado es, está hecho. No hay nada más que hacer. Él lo hizo todo. Su sangre derramada en la cruz del Calvario es más que suficiente para salvar, perdonar y limpiar al peor de los pecadores. Y si algo nos enseña este pasaje de la Escritura, es eso, la gracia y la misericordia de Dios disponibles aún para los peores pecadores. Por tanto, para aquellos que están sin Cristo, el llamado es este: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Aquella mujer escuchó más de una vez las obras poderosas de Dios y ella no endureció su corazón, ella creyó en Dios y lo reconoció como el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra y lo confesó como tal. ¿Y tú? ¿Y tú? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Dios por medio de Cristo. Ven a Dios por medio del único camino que hay para llegar a Él. Y el único camino es Cristo. Solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ven a Dios por medio de Cristo. Clama a Él por gracia, por misericordia, y recibirás de Él precisamente eso, gracia y misericordia. Pero hazlo. Para recibir la gracia y la misericordia de Dios, tienes que pedírsela. Pídelo, haz lo mismo que esta mujer. Pide la misericordia de Dios, pide la gracia de Dios. Y hazlo ahora, no te demores, no tardes, no lo dejes para después. Porque tal vez después sea tarde. Toma en cuenta lo que el Señor dice en Isaías capítulo 1, 18. Cuando dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Esa puede ser la realidad de tu vida, pero tienes que venir a Él. Tienes que venir a Dios por medio de Cristo. Tienes que creer en Él. Tienes que refugiarte en Él. Tienes que confesarlo a Él. Tienes que clamar a Él para el perdón de tus pecados y para la salvación de tu alma. Sí, la gracia y la misericordia de Dios están disponibles aún para los peores pecadores. Y este texto que hemos visto el día de hoy nos enseña eso, nos recuerda eso y nos ayuda a confiar precisamente en eso, en el poder, en la gracia y en la misericordia de Dios para salvarnos a nosotros o para salvarte a ti si es que aún estás sin Cristo.
Pero la gracia y la misericordia de Dios van más allá del perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Y eso es lo principal y eso es lo más maravilloso. Pero ¿sabes qué hizo Dios también con esta mujer llamada Rahab? ¿Sabes qué hizo Dios con esta mujer llamada Rahab? ¿Ah? Dios tuvo misericordia de ella, sí, y la salvó por gracia, sí. Pero Dios la honró. Dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Esta mujer honró a Dios y Dios la honró a ella. Y mira lo que dice Mateo capítulo 1, donde se menciona la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En toda esa genealogía aparece el nombre de 4 mujeres, solamente 4 mujeres. Y uno de esos nombres, ¿sabes cuál es? El nombre de Rahab. Mateo capítulo 1, versículo 3. Versículo 5, 1, versículo 5. Mira, la gracia de Dios fue tan maravillosa y tan grande con esta mujer llamada Rahab, que no solo la salvó, la salvó espiritualmente, también físicamente. Esta mujer no murió cuando la ciudad de Jericó fue conquistada y destruida. Esta mujer llegó a formar parte del pueblo de Israel. Esta mujer, Rahab, se casó con un hombre llamado Salmón. Y junto, ella y su esposo Salmón tuvieron un hijo llamado Booz. ¿Les suena ese nombre, Booz? ¿El esposo de quién? De Ruth. Vamos a leerlo, miren. Mateo 1, versículo 5. Salmón fue el padre de Booz. Su madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. David fue el padre de Salomón, y sigue la genealogía hasta llegar a José, esposo de María. ¿Te fijas? La gracia y la misericordia de Dios fueron tan maravillosamente derramadas en esta mujer Rahab, que fue incluida dentro de la genealogía del mismo Señor y Salvador Cristo Jesús. Rahab fue la tatarabuela, si las cuentas no me fallan, fue la tatarabuela de David. Imagínate, una mujer que estaba excluida del pueblo de Israel, ajena a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Dios le dio esta maravillosa bendición. Dios honra a los que le honran, Así que, hermano, que el Señor nos ayude para vivir día con día, sin olvidar que nuestro Dios es Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que nos ayude también con su gracia para que nuestras acciones diarias en todas las áreas de nuestra vida reflejen la fe genuina que hay en nosotros. Y bueno, repito, si alguien aquí no tiene esa fe genuina, si alguien aún está sin Cristo, lo mejor que puede hacer es venir a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, reconoce a Dios, reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador, clama a Él para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, y Dios tendrá misericordia de ti. Póngase de pie.